La sola escritura, como definición, ya dentro de lo que es la teología del mundo cristiano protestante, es que solamente la autoridad máxima es la Biblia. ¡Ajá! ¡Se mamó! Pero esa es la definición, ¿okay? ¿Según quién? Esa es la definición. Bueno, tenéis varios autores que hablan de eso. Académicos. Tenéis Boetius, tenéis varios. Esa definición que tú acabas de decir, la escritura es la única autoridad. Justamente, esa definición. Por eso se llama sola escritura. ¿De dónde sacaste esa definición? Eso está académico. Tenéis varios estudios que hablan de ese tema. ¿Pero cuáles? Guibertus Boetius. Tenéis a Boetius, también tenéis a Pipers que habla del tema. ¿Qué? Si yo, por ejemplo, quiero saber sobre lo que enseña el judaísmo reformista, ¿debo ir a las fuentes documentales iniciales, es decir, las fuentes oficiales, o puedo ir a lo que dice cualquier papanatas en internet? El enfoque de la rama reformista, al igual que del mundo mazortí, es académico. ¿Qué dicen las primeras fuentes de la reforma sobre lo que es sobre la escritura? ¡Paletazo! La reforma como tal es una rama que sale del mundo católico, porque Lutero era católico, todo eso lo sabemos, y es un movimiento muy posterior. Así que si queremos ir a las fuentes, lo correcto sería ir a la Iglesia Católica. ¿Qué? Son las fuentes más antiguas. No. Estamos en la reforma protestante, escucha bien. Si las fuentes del protestantismo son su magisterio, tú tienes que ir a las fuentes magisteriales del protestantismo. Porque si dices que vas a la base, al catolicismo romano, estás mostrando que no conoces al mundo protestante. Porque el mundo protestante no es católico romano. Ustedes son una rama. No es el catolicismo. De hecho, por eso el mundo católico les llaman a ustedes reformados. ¡Ay, pero qué idiota! Dame hacerte una pregunta. ¿Tú entiendes cuáles son las bases esenciales del protestantismo? En términos generales, el mundo protestante se basa en la sola escritura, solo la gloria a Dios. Las bases esenciales. Las bases esenciales del mundo protestante. No estamos hablando de las doctrinas esenciales. Las bases del cristianismo protestante es el cristianismo primitivo. Ok. ¡Se murió! ¿Cómo se puede demostrar históricamente esa existencia? De muchas esa maneras. Continuidad. De muchas maneras. En primer lugar, la forma en que están organizadas es la misma en la que está organizada el cristianismo primitivo, a confesión de los testimonios de los documentos primitivos, entre ellos los documentos del Nuevo Testamento. Por ejemplo, no sé si tú sabías que en el siglo I la organización de las iglesias de la época era autónoma, no tenían una jurisdicción o un primado de jurisdicción. ¡Tómala! ¿De dónde sacaron en el Concilio de Jerusalén que los gentiles, los creyentes en Jesús, deben guardar solamente 4 tipos de leyes? Repite de nuevo, que estaba pensando en cuánto te iba a cobrar por la consulta, pero repite de nuevo. ¿De dónde sacaron en el libro de Hechos, en el Concilio de Jerusalén, los 4 mandamientos que se le otorgan a los cristianos? ¿De dónde los sacan? Se supone que esta lectura que le han hecho surge, en primer lugar, de la necesidad y en segunda instancia, de la misma citación de las Escrituras. Es decir, es en el pacto de Noé que tú tienes directamente la afirmación de que no se coma sangre y ese tipo de cosas. Entonces, esta afirmación se utiliza por necesidad y eso es obviamente una citación de la Escritura, ¿no te parece? ¡No! Entonces cite los noágidas. Es que una cosa no tiene que ver con la otra. La experiencia, te dije que se utiliza como parte de una autoridad, ¿sí o no? Para la creación o el quehacer dogmático, la sola escritura no solamente depende de la Biblia. La sola escritura puede valerse de la tradición, el magisterio y la experiencia. Por ejemplo, en las leyes que había ahí, te pregunto, de las noágidas, ¿estaba incluido que se abstuvieran de inmoralidad sexual? Eso está dentro de las prohibiciones. ¿En las leyes noágidas de Génesis 9? Sí, está dentro de las... Y de hecho soy rabínico. Pero ¿estás seguro que Génesis 9 menciona la inmoralidad sexual? Es rabínico. Interpretación humana. Esa interpretación que tú llamas de las leyes, entre comillas, noágidas, ¿esa interpretación se hizo al vacío o se hizo citando la Escritura? Eso es interpretación. Interpretación. ¿De dónde? ¿Del vacío o de la Escritura? Do it! Just do it! Eso es interpretativo. Entonces tú acabas de reconocer que ellos hacen un ejercicio hermenéutico desde la Escritura, ¿sí o no? Eso exactamente, interpretación humana. Pero de la Escritura. Sí, correcto. Bienvenido a la sola Escritura, querido. Eso es sola Escritura. Ahora, aquí viene la pregunta interesante.
Viene la pregunta interesante. Dame la ¿Las pregunta. personas se pueden equivocar? ¿Sí o no? Las personas, por supuesto que sí. Por eso yo digo Entonces, que ¿esa las interpretación está interpretaciones... rara? No, sencillo. Porque Es viene de fiable. hombres. No, es sencillo, es fiable. Es de los Escucha, hombres. No, eso viene de los Mi que- hombres. Los mi hombres querido fallan. Héctor, ¡Eres un grandísimo estúpido! yo creo que las interpretaciones no son infalibles, pero son fiables. ¿Cuándo son fiables? Cuando son cercanas al texto. Ok, entonces, la interpretación que hizo Lutero de la sola escritura, toda esta reforma luterana, ¿falló? ¿Se equivocó? No, porque ¿Los está protestantes más están todos pegada- equivocados? No, porque su interpretación es fiable. ¿Entiendes ya? Es fiable, está pegada a la Biblia. Ah, pero eso, Sí. pero los seres humanos se equivocan. Entonces, Pero- ¿se equivocó? Pero no, porque Se equivocó. interpretación es fiable. No, Seres no, humanos yo- se equivocan. Esto es interpretativo. Ese es el Oh, tema. pobre. Héctor querido, escucha, para que Lo tú que estás aprendas. enseñando no es como Así- tal solo mira, escritura. así no va- Estás así- saliendo de la escritura. Eso no es solo escritura. Round two. Fight. La famosa obra de Lutero, porque me encanta mi Lutero, la Judensau, por ejemplo, o por ejemplo, las obras antisemitas de Lutero. Esto se va a poner feo. ¿Qué hacemos con eso? ¿Se equivocó Lutero? Sí, se equivocó. Entonces, si falló en eso, ¿falló en lo demás de su reforma? No, porque eso es una falacia de ad consecuente. Es decir, también es una falacia en un séquito. Que haya equivocado en Y de esto. hecho, esto es consecuencia de la reforma de Lutero. No, tampoco es consecuencia, porque acuérdate que lecturas antisemitas se dieron en la época en la época medieval. Nada que ver con Lutero, solamente. Es una consecuencia del contexto en el que vive. Por ese mismo contexto que el católico romano te justifica para hablar que la Inquisición fue algo bueno y positivo, como he escuchado yo algunos. Yo entiendo que Lutero estuvo mal ahí. Es repudiable y condenable. Está mal. Pero oh sorpresa, quienes lo reconocieron fueron los mismos luteranos del mismo tiempo de Lutero. Melanchthon no estuvo de acuerdo con eso. Y por eso, cuando Lutero propuso que a los judíos se les expulsara de Alemania, yo te pregunto, ¿los expulsaron de Alemania sí o no? Persecución, expulsaron. pero no más. Pero no los expulsaron. ¿Sabes por qué no los Persecución, expulsaron? sí, los llevaban a la hoguera. Eso sí. En Alemania, en la época de Lutero. Es decir, Podemos hablar de entre- por entre ejemplo, la mil- Inquisición protestante. No existe la Inquisición protestante, pero está bien. No existe, para que sepas. Ni siquiera ni siquiera Wikipedia la reconoce. Ni siquiera Wikipedia. Pero está bien. Mira, él dice que los expulsen. Y aún si dijese que los quemasen, concediéndote que dijese que los quemasen, eso no es doctrina protestante. Y la sola escritura tiene que ver con doctrina, querido. No con la manera como un sujeto, de forma pasional, le da acceso a una interpretación privada. Ahí Lutero interpretó privadamente. Una lectura de la escritura me permite decir, Lutero aquí está bien y aquí está mal. Yo lo que no puedo decir que porque Lutero dijo esto mal, luego todo lo que dijo está mal. Porque si yo me baso en eso, podría hacer la jugada y decir, bueno, este rabino se equivocó en esto, pero en esto no. Vamos a ver, Rabí Akiva se equivocó en cuanto a Bar Kokhba era el Mesías. Luego, todo lo que dijo Rabí Akiva hay que desecharlo. No, se equivocó. Bueno, Sí, claro. Por eso que nosotros no hemos borrado eso. Muy bien, pues entonces aplícale ese mismo consejo que hiciste con Akiva, aplícaselo a Lutero. Lutero en esto se equivocó y en esto no. Se acabó. Ok. ¡Yo! ¡Gané, carajo! ¿A quién le ora Jesús? Si Jesús no es Dios, ¿por qué Padre. adoran a Jesús si le Jesús adora a es otro Dios? Y le adora y le ora al Padre. ¿Se adora a sí mismo? Le ora al Padre. No le ora al Padre, que es una persona distinta al Entonces Jesús no pero es el dentro del Padre, mismo no es Dios. No cabe duda que es un estúpido. Estás tratando de atraparme y no has podido en una sola. Soy el correcaminos. El asunto aquí, Coyote, es el siguiente. Tú crees en el Tanaj, ¿verdad? Ujú. Muy bien. ¿El Tanaj Sí. es infalible? Hay errores. En el Tanaj. Por ejemplo, algunas profecías, sí, algunos profetas que fallaron. Algunas profecías. Entonces- Los de Isaías, por ejemplo. Muy bien. El Tanaj entonces no es infalible. No. ¡Ah, no me duele! ¡Me quema! ¡Me lastima! Porque ¿por qué fue Ok. escrito por seres humanos? Ok, una pregunta. Fue escrito por Dios. ¿El Tanaj es inspirado? El concepto de inspiración de ustedes, como ustedes lo tienen en el mundo, no. ¿Qué es la inspiración según ustedes? Lo que uno ve en su entorno, lo que uno va aprendiendo, lo escribe, lo deja plasmado. Tú no crees que la inspiración es de origen divino. Tú crees que la inspiración es de origen humano. Y eso es un terrible peligro para ti, querido. Eso está mal. Porque el Tanaj en sí mismo presupone que es inspirado
inspirado por Dios, porque está construido en base a lo que dijeron los hombres de lo que de Dios escucharon. Así dice Yahvé. Héctor, para mí ha sido un gusto haberte tenido acá. Dios te bendiga mucho. Igualmente, gustazo. Ya por lo menos Igualmente. hemos aclarado el tema de la sola escritura, por lo menos no son sola escritura. Ya tú sabes. Hasta luego, que estén bien. Exacto.